Hola, ¿cómo estás? Espero que estés preparado y preparada para poder seguir analizando otra de las competencias de inteligencia emocional. En este caso vamos a tratar la visión multicultural. Esta es una competencia de inteligencia interpersonal que nos habla de la capacidad de comprender, de valorar, de construir puentes con personas de diferentes culturas. Es una competencia muy valorada actualmente en las organizaciones porque en un mundo tan hiperconectado, hiperdependiente, donde trabajamos con equipos que son multiculturales, se hace imprescindible el entender las diferencias y las similitudes, lo que son las características de las personas de diferentes culturas. Y además de fomentar esa comprensión es también el respetar esas diferencias y el poder utilizarlas de forma que se puedan construir sinergias en los equipos, que se puedan integrar esas diferencias y que puedan llevarnos a tender esos puentes que nos harán plantearnos las situaciones, las ideas, las alternativas, de forma que utilicemos toda esa riqueza multicultural y esas formas de pensar, esas tradiciones que son diferentes y que nos enriquecen al compartirlas. La visión multicultural está apoyada en otras competencias que ya hemos visto anteriormente, como puede ser la empatía, que es esa capacidad de reconocer, de identificar al otro, de apreciar las diferencias y de poder incluso incorporarlas y por supuesto adaptarlas, adaptarnos a esas diferencias culturales también, adaptarnos de la mejor forma posible. Esa capacidad de adaptación nos hace ser más inclusivos, nos hace ser más efectivos en la toma de decisiones en diversos contextos. Esto hace que los líderes y los profesionales que tienen esa alta visión multicultural sean muy valorados en las empresas hoy en día. Y también se apoya en otras dos competencias como son también la humildad, que es la capacidad de gestionar los sesgos, y también la comunicación, es el adaptar nuestra comunicación y conseguir realizarla de una forma respetuosa, de una forma clara, superando las barreras culturales. Hay 4 factores fundamentales por los que la visión multicultural se hace imprescindible hoy en día en las organizaciones. Hemos hablado, por un lado, de la globalización, y es importante, por tanto, no solo trabajar con personas de diferentes culturas, sino ser capaces de aprovechar las sinergias y de aprovechar esas diferencias culturales precisamente para poder utilizarlas a nuestro favor y construir sinergias en los equipos. Es importante también por la diversidad. Los equipos, cuanto más diversos son, más oportunidades hay de que sean creativos, de que sean más innovadores, de que puedan tener un mayor impacto a nivel global, aprovechando, como decimos, esa multiculturalidad. Es también clave, factor clave, la resolución de conflictos. El tener una gran visión multicultural nos ayuda a comprender cuáles son las raíces culturales que pueden estar detrás de diferentes conflictos, cuáles pueden ser las raíces y entonces tratar esos malentendidos de una forma mucho más comprensiva y también inclusiva. Esto es lo que nos habla del cuarto factor, que es el liderazgo inclusivo. Esos líderes que son capaces de generar ese espacio de confianza y de seguridad en un equipo diverso, en un equipo multicultural, y utilizar esa capacidad para fomentar la colaboración lo máximo posible entre los miembros del equipo. ¿Cómo podemos ir desarrollando nuestra visión multicultural? Por un lado es imprescindible la educación intercultural, el leer libros de autores internacionales, de autores de diferentes culturas, de otras religiones, de otras tradiciones, nos hace ir empapándonos poco a poco de diferentes prismas y de diferentes formas de entender la realidad relacionada precisamente con esas diferentes culturas. También el ver documentales, el ver películas que traten la realidad y la diversidad precisamente de otras culturas o de otros grupos o colectivos para poder ampliar nuestras perspectivas y nuestra mente.
el asistir también a conferencias, a talleres que tratan el aspecto de la diversidad multicultural y el aspecto de cómo integrar esa diversidad en nuestra realidad social, en nuestra realidad empresarial. Otro aspecto también es la práctica, no hay nada mejor que el practicar, ¿no? Por ejemplo, si viajamos a otras culturas, viajar con el propósito de comprender, de entender las realidades, de poder adaptarnos a esas otras culturas que vamos conociendo. El participar también en proyectos interculturales nos hace ampliar nuestra visión y poder desarrollar nuestra empatía entre nuevas culturas. El desarrollar la escucha activa, desarrollar la empatía, el plantearnos en las situaciones cuando tratemos con personas de diferentes culturas qué influencias culturales puede haber detrás de los comportamientos de esas personas, qué puede estar condicionando su perspectiva o su visión para poder adaptarnos, ¿no? Precisamente el pensar en esas situaciones, cómo puedo adaptarme para poder conectar mejor con las personas de esas culturas. Aprender a gestionar nuestros sesgos. Este aspecto también es importante. Todos tenemos sesgos. Es innato a la persona. Ahora bien, lo importante es ser capaces de identificar cuáles son los sesgos que yo tengo respecto a diferentes culturas o también religiones o colectivos o tradiciones, si lo ampliamos, si lo hacemos en sentido amplio, ¿no? Hablando de diversidad. ¿Cuáles son esos sesgos que me pueden estar condicionando? Una vez que los identifique, es interesante aprender a minimizarlos, a poder gestionarlos de forma que no influyan o no me perjudiquen en mi relación o en mi conexión con personas de otras culturas en este caso. Es interesante el rodearnos de diversidad, el participar en eventos en los que haya representadas personas pues, de otras culturas o eventos de otras culturas o en los que se traten otras tradiciones, ¿no? Y esto nos ayuda también a ir comprendiendo y a ir ampliando nuestra mentalidad, el tener esta red de contactos diversa. Ánimo con todas estas reflexiones y con todas estas prácticas y te invito a que nos veamos en el siguiente episodio. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.